Cuando el jurado leyó el veredicto de no culpable, la sala estalló en murmullos. Vi a la familia de la víctima derrumbarse, y vi a mi cliente, un empresario millonario llamado Ricardo, sonreírme con la fría satisfacción de un hombre que sabe que acaba de comprar la justicia. En ese momento no sentí orgullo. Sentí el sabor amargo de la ceniza en mi boca. Acababa de liberar a un hombre que yo sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que era culpable de asesinato. Soy Laura, y hasta esa mañana era la abogada defensora más exitosa y temida de la ciudad. Mi reputación se construyó sobre un solo pilar: ganar. No me importaba la verdad, solo la duda razonable. Era una arquitecta de narrativas, capaz de convertir los hechos más inconvenientes en meras posibilidades. Pero este caso era diferente. Ricardo era diferente. Y en esta historia les contaré cómo mi decisión de defender a un hombre culpable, una decisión impulsada por una ambición ciega, me arrastró a un juego de manipulación y muerte, y cómo, para enmendar mi error, tuve que destruir mi propia carrera y arriesgar mi vida para asegurar que la única promesa que importaba, la que le hice a la víctima, fuera cumplida. Mi vida antes de Ricardo era una fortaleza de lógica y control. El derecho penal no era solo mi trabajo, era mi identidad. Cada caso era un rompecabezas, un desafío intelectual. Mi defecto fatal, disfrazado de profesionalismo, era mi ambición desmedida. No se trataba de justicia, se trataba de la victoria. Cada absolución era una muesca en mi cinturón, una prueba más de mi superioridad intelectual. Mi firma, que construí desde cero, era la prueba de mi éxito. Lo que estaba en juego no era solo mi récord invicto, era la validación de toda mi existencia. No tenía una vida personal. Mi apartamento era un espacio funcional donde dormía unas pocas horas. Mis relaciones eran transaccionales. Mi único confidente era un viejo detective retirado, un hombre llamado Elías, que a menudo me ayudaba con mis casos y era la única persona que se atrevía a cuestionar mi brújula moral. El caso de Ricardo llegó a mí como el desafío definitivo. Era un magnate inmobiliario acusado de asesinar a su socio, Julián. Las pruebas circunstanciales en su contra eran abrumadoras. El motivo era claro: una disputa por una inversión fallida de millones de dólares. Ricardo tenía los medios y, según la fiscalía, el temperamento para cometer el crimen. Él mantenía su inocencia con una calma tan absoluta que resultaba casi convincente. Para mí, su culpabilidad o inocencia eran irrelevantes. Era el caso más mediático del año, y ganarlo me catapultaría a la estratosfera legal. Era la cima de la montaña que siempre había querido escalar. ¿Será capaz de manejar las consecuencias de su decisión de tomar el caso? Tomé el caso, y me sumergí en él con una obsesión total. Durante 6 meses viví y respiré cada detalle, cada testimonio, cada prueba. Mi estrategia fue la de siempre: no atacar los hechos, sino la narrativa. Sembré dudas sobre la investigación policial, presenté teorías alternativas, exploté cada pequeña inconsistencia y encontré mi arma principal: la esposa de la víctima, Ana. La fiscalía la presentaba como la viuda afligida. Yo, a través de una investigación exhaustiva, descubrí que tenía un amante y deudas de juego secretas. No la acusé del crimen, no necesitaba hacerlo. Solo necesitaba presentarla como una alternativa plausible, una fuente de duda razonable. En el estrado la desmantelé. Usé sus secretos contra ella, convirtiendo su dolor en una actuación sospechosa. Fue cruel, fue calculado y fue increíblemente efectivo. La noche antes de los alegatos finales, recibí una visita inesperada. Fue Elías. Había estado siguiendo el juicio desde la distancia. Se sentó en mi despacho, en medio de mis pizarras llenas de estrategias, y me miró con una profunda decepción. No me juzgó. Simplemente me preguntó si yo creía en lo que estaba haciendo. Le di mi respuesta estándar, la de la presunción de inocencia, la del derecho a una defensa justa. Él sacudió la cabeza. Me dijo que había pasado 30 años mirando a los ojos a asesinos, y que cuando vio a Ricardo en el tribunal, vio a uno de ellos. Me advirtió que hombres como Ricardo no solo cometen crímenes, son el crimen en sí mismos, que su maldad no terminaba en un solo acto, sino que se extendía como una mancha de aceite. Ignoré su advertencia. La victoria estaba demasiado cerca. Mi ambición, mi defecto fatal, me había vuelto sorda a la voz de mi propia conciencia. ¿Logrará salir de este lío que ella misma creó? El veredicto de no culpable fue mi mayor triunfo y mi caída más profunda. Después del juicio, Ricardo me invitó a una celebración privada en su ático. Fui esperando sentir la euforia de la victoria. En cambio, lo que sentí fue un frío que me caló hasta los huesos. Allí, con la ciudad a sus pies, Ricardo levantó su copa de champán y con una sonrisa que nunca olvidaré, me agradeció por mi creatividad. Luego me contó, con un detalle escalofriante, cómo había matado a Julián. No lo hizo como una confesión, sino como una jactancia, la de un hombre compartiendo un secreto comercial con otro.
Me describió el acto con la misma frialdad con la que habría descrito una transacción inmobiliaria. La duda razonable que yo había fabricado con tanto esmero se disolvió, dejando solo la cruda y horrible verdad. Había liberado a un monstruo. Salí de su apartamento, el eco de su risa siguiéndome por el pasillo. La ciudad que siempre había visto como un tablero de juego a mis pies, ahora parecía un lugar oscuro y lleno de peligros que yo había ayudado a desatar. La culpa, una emoción que siempre había considerado una debilidad, me golpeó con la fuerza de un tren. Me di cuenta de que Elías tenía razón. El mal de Ricardo no se había detenido, yo era ahora parte de él. Era su cómplice. Durante una semana me encerré en mi apartamento. No respondí llamadas, no leí correos. Me ahogué en alcohol y autodesprecio. La abogada brillante y segura de sí misma se había desintegrado. En su lugar, había una mujer aterrorizada por su propio reflejo en el espejo. Pero la historia dio un giro que me sacó de mi parálisis. Una mañana leí la noticia. Ana, la viuda que yo había humillado en el juicio, había sido encontrada muerta en su casa. La policía lo clasificó como un suicidio. Dejó una nota confesando que la presión del juicio y la vergüenza de sus secretos revelados habían sido demasiado para ella. Pero yo sabía que no era verdad. Yo la había acorralado, pero Ricardo era quien la había empujado al abismo. Su suicidio era demasiado conveniente. Era el último cabo suelto de su crimen, atado de una forma limpia y definitiva. Y entonces recibí un paquete en mi oficina, sin remitente, dentro un teléfono desechable. Unos minutos después sonó. Era Ricardo. Su voz era seda y veneno. Me dijo que la muerte de Ana era una lástima, pero que a veces las personas frágiles toman decisiones desafortunadas. Y luego añadió una frase que congeló la sangre en mis venas. Dijo, me aseguraré de que no queden más cabos sueltos. No era una amenaza, era una promesa. Y yo sabía con una certeza absoluta que el siguiente cabo suelto era yo. Ahora que todo ha cambiado, ¿qué hará? El miedo tiene una forma de quemar la autocompasión. La promesa de Ricardo me sacó de mi estupor y me devolvió la claridad de un animal acorralado. Ya no se trataba de mi carrera o de mi culpa, se trataba de mi vida, y se trataba de justicia, una justicia tardía y manchada, pero la única que quedaba. Sabía que no podía ir a la policía, no tenía pruebas, la confesión de Ricardo había sido en privado. Mi testimonio sería la palabra de una abogada desacreditada contra la de un ciudadano respetado. Necesitaba algo más, necesitaba que Ricardo se condenara a sí mismo. Fui a ver a la única persona en el mundo en la que podía confiar, Elías. Lo encontré en su pequeño apartamento que olía a café rancio y a libros viejos. Le conté todo. La confesión, la muerte de Ana, la amenaza. No me dijo, te lo dije. Simplemente me escuchó. Su rostro era una máscara de concentración. Cuando terminé, se levantó y sirvió 2 cafés. Me dijo que habíamos cometido el mismo error. Habíamos subestimado lo lejos que Ricardo estaba dispuesto a llegar, y me dijo que si íbamos a cazar a un monstruo, teníamos que pensar como uno. Nuestro plan nació en esa mesa de cocina, un plan arriesgado, desesperado y quizás suicida. Íbamos a hacer que Ricardo creyera que yo tenía una prueba que no había usado en el juicio, y que ahora planeaba usarla en su contra. Íbamos a tenderle una trampa, usando su propia paranoia como cebo. El cebo era un viejo guardapelo, una pieza de joyería que pertenecía a la madre de Ana y que ella siempre llevaba. Sabíamos por las fotos de la escena del crimen que no estaba entre sus pertenencias cuando la encontraron. Elías, usando sus viejos contactos, logró averiguar que el guardapelo contenía un diminuto chip de rastreo GPS que el celoso amante de Ana había puesto sin que ella lo supiera. El chip había dejado de transmitir la noche de su muerte. Pero Elías logró obtener su última ubicación registrada, un almacén abandonado en la zona industrial, una de las propiedades de Ricardo. Era nuestra prueba de que él había estado con ella esa noche, pero no era suficiente para condenarlo. Necesitábamos que él nos llevara al guardapelo. Empecé mi parte del juego. Dejé de esconderme. Volví a mi rutina, pero con una diferencia visible. Empecé a llevar un collar con un guardapelo idéntico al de Ana, uno que Elías había conseguido. Lo llevaba de forma ostentosa, asegurándome de ser vista en los lugares que Ricardo frecuentaba. No me acerqué a él, no lo contacté. Simplemente dejé que me viera, que viera el guardapelo y que su mente paranoica hiciera el resto. Esperaba una reacción violenta. En cambio, su reacción fue mucho más sutil y aterradora. Empezó a seguirme. No él mismo, por supuesto. Contrató a profesionales. Elías los detectó de inmediato. Estaban observando cada uno de mis movimientos, esperando el momento en que los llevara a la prueba que creían que yo tenía. La confrontación final fue en mis términos. Le hice creer a mi equipo de vigilancia que iba a encontrarme con un periodista en un estacionamiento subterráneo, el lugar perfecto para un intercambio. Pero en lugar de un periodista, Elías y un equipo de policías de su confianza estaban esperando en la oscuridad. Yo llegué, me senté en mi coche y esperé.
10 minutos después, el propio Ricardo apareció. No podía arriesgarse a enviar a sus hombres. Tenía que recuperar el guardapelo él mismo. Se acercó a mi ventanilla. Su cara era una máscara de furia contenida. Me exigió que le diera el guardapelo. Le dije que no lo tenía encima, que estaba en un lugar seguro. Y entonces le dije la verdad. Le dije que sabía lo de Ana, lo del almacén, lo del chip, y vi el pánico en sus ojos. En ese momento las luces se encendieron. Los policías lo rodearon. Su arrogancia se desvaneció, dejando solo a un hombre atrapado, condenado por su propia necesidad de controlar hasta el último detalle. La confesión de Ricardo en el ático no era admisible en un tribunal, pero mi testimonio, grabado por los micrófonos que Elías había puesto en mi coche, sobre la amenaza, el acoso y su intento de recuperar el guardapelo en el estacionamiento, sí lo era. Abrió la puerta para que la policía reabriera el caso de la muerte de Ana, y con la información de Elías, encontraron el guardapelo original en el almacén, la prueba final que lo conectaba con ambas muertes. Esta vez no hubo un juicio mediático. Las pruebas eran tan abrumadoras que aceptó un acuerdo de culpabilidad. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. No recuperé mi carrera. La perdí voluntariamente. Una ofrenda en el altar de la justicia que yo misma había profanado. Entregué mi licencia de abogada. Ahora trabajo con Elías en una pequeña agencia de investigación pro bono, ayudando a familias sin recursos a encontrar las respuestas que el sistema a menudo les niega. No gano juicios. No salgo en las noticias, pero cada noche duermo en paz. Mi ambición casi me destruye, me convirtió en un instrumento del mal, pero al final el mismo sistema que yo había aprendido a manipular para ganar, lo usé para asegurar que un hombre culpable pagara por sus crímenes. Y descubrí que la verdadera victoria no está en un veredicto de no culpable, sino en poder mirarte al espejo y no ver a un monstruo reflejado.